Pasaron 45 minutos de las 8 de la mañana. Antes de irnos a la pausa, leíamos una información que replican algunos portales locales y que surge del diario La Nación, en donde se informa que hay una baja en la producción de celulares en la industria y que, aunque hay un repunte en este momento del 2% de su nivel de producción, estiman que el 2015 va a cerrar con números negativos. Para ampliar esta información y consultarla, estamos en diálogo con Juan Ignacio García, secretario de Industria de la provincia, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, secretario. de Luz Scarpati lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo le va? En principio, Bien. queríamos consultarle con respecto a esta información, si con respecto a la actividad de producción de celulares, ustedes también tienen esta estimación que se hace del diario La Nación en un relevamiento producido por Carrier y Asociados, en donde dice que van a llegar, que el 2015 cerrarían los números de forma negativa, más allá del repunte que hay del 2% en este momento de la producción. Mira, nosotros lo único que conocemos es lo que viene sucediendo ahora. No tenemos una proyección hecha, serían especulaciones. Hoy por hoy la actividad industrial, la verdad que está en niveles ya bastante mejores que con los que habíamos arrancado el año, y en muchos productos incluso estamos mejorando la situación respecto de los 12 meses anteriores. Así que si algo puede llegar a ver en el final de año con celulares o con cualquier otro producto, la verdad que todavía no es algo que nosotros estemos viendo. Claro. A los primeros meses del año comenzó la actividad con bastante dificultad, pero con el correr del tiempo esto fue mejorando. Sí, fue así. En realidad el año pasado cerramos bastante. A partir de septiembre del año pasado se había iniciado un proceso bastante complicado por las reducciones del giro de divisas. Todo eso se fue corrigiendo, y este año, si bien arrancamos un poco, digamos, con un ritmo de actividad industrial bastante bajo, tiene que ver fundamentalmente con la expectativa que las empresas estaban acomodando a esta situación y estaban viendo un poco qué pasaba. Claro. La verdad es que después de marzo el panorama fue mucho más claro, las empresas se acomodaron y el nivel fue mejorando, y hoy estamos realmente en niveles de producción y empleo mejores que incluso los que teníamos el año pasado. Claro. ¿Cómo fue la situación particularmente del sector de producción de celulares, en el caso aquí en Tierra del Fuego? Porque al principio hubo una dificultad con lo que es la empresa Brightstar, que se acomodó en cuanto a sus productos. Sí, bueno, celulares fue el producto que más sufrió esta situación que te acabo de comentar. Sí. Arrancamos el año, el ritmo de producción de los momentos de auge, si se quiere, estaban cercanos al 1.000.000 de equipos por mes. El principio de este año fue a un ritmo de producción que no llegaba ni siquiera a los 50.000 equipos. Realmente enero, febrero, marzo fueron meses en ese sentido muy difíciles, pero como te decía, después de marzo los niveles de producción se fueron normalizando y empezamos a estar de nuevo en ritmos similares a los que habíamos tenido en otras épocas. Entonces, hoy por hoy no tenemos todavía elementos objetivos que nos permitan ver alguna situación crítica o dificultad generada por la escasez de divisas. Hoy lo que tenemos es el escenario que se fue acomodando y que nos muestra un ritmo de producción que es el ritmo similar al de las épocas buenas para estos productos. Claro. Con respecto a la relación que hay entre lo que es las restricciones al giro de divisas y el sector industrial, ¿cómo es esta relación y cómo es que afecta a la producción? Y el giro de divisa, nosotros, la secuencia, que siguen las empresas es la siguiente. Primero tienen que pedir autorización para que les permitan importar los insumos. Ese es un proceso que también en algún momento trajo sus complicaciones, pero que hoy por hoy está bastante bien aceitado. Una vez que la empresa, se le autoriza la importación del insumo, tiene que girar el dinero necesario para comprar los materiales. Dependiendo la relación de la empresa que está en Tierra del Fuego con el proveedor, los tiempos de giro de divisa pueden ser
mayores o menores. Y eso es lo que le da de alguna manera mayor margen de maniobra a algunas empresas. Claro. Lo que fue sucediendo es que en un momento se descalzó las autorizaciones de importación respecto de los giros de divisas que se autorizaban después. Y eso estuvo básicamente asociado a los movimientos del mercado de capitales que se generaron a partir del fallo del juez Griesa en favor de los fondos buitre y todo lo que siguió a eso, digamos. Claro. Eso fue lo que generó que el mercado se seque de dólares y que el Banco Central empiece a restringir también el giro cuando hasta este momento no había sido una variable para las empresas. Hoy por hoy también, digamos, las empresas por un lado tienen que ver el tema de la autorización de la materia prima y después la posibilidad de girar la plata. En general esto está acordado, hay un ritmo de autorizaciones que se va respetando y con eso, digamos, mientras la empresa pueda planificar, yo te diría que las consecuencias negativas son bajas. El problema se da cuando la empresa se les cambia la regla de juego, dejan de planificar y dejan a algún proveedor sin pagarle y bueno, y eso después genera que no te manden más materia prima y cosas por el estilo. Claro. ¿Cómo se fue dando el proceso para sustituir materia prima en vez de traerla importada desde otros lugares del mundo, de conseguir proveedores argentinos? Mira, eso es un trabajo que inició hace bastante tiempo. En fines de 2011, la gobernadora firmó un convenio con una fundación en Buenos Aires que nos iba a ayudar a trabajar esta cuestión. Y a partir de ese momento nosotros como provincia arrancamos. Después, unos meses después, el gobierno nacional empezó a convocar mesas de trabajo a proveedores, a cámaras del continente. Y bueno, te diría que ahí en 2012 empezó bastante fuerte todo este trabajo, ya con la participación de muchos de los protagonistas que hoy están participando. Y bueno, básicamente se fueron definiendo insumos que debían ser importados y cumpliendo con cronogramas de cumplimiento de integración de insumos. Lo que también hay que tener claro con esto es que tiene una finalidad eminentemente industrial. O sea, la idea de este proceso es apalancar el desarrollo de otros sectores, pero con un impacto muy limitado sobre la necesidad de divisas y de importación. Fundamentalmente porque los insumos más caros y los kits de los componentes electrónicos, de toda esta cuestión, sigue viniendo importado y los precios de estos kits los manejan los proveedores, que en muchos casos no trasladan a precio las reducciones de insumos. Esa es otra negociación, digamos, que tiene otro carril, pero mientras esto se dé de esta manera, el impacto en el giro de divisas o en la demanda de divisas para poder producir no cambia sustancialmente. Ahí puede haber algún ahorro, pero es más marginal. Hay que entender que la sustitución esta tiene esencialmente objetivos industriales más que de ahorro de divisas. Claro. Le hago la última. La Organización Mundial del Comercio falló en contra de Argentina con respecto a lo que son las DEJAE. Y esto se va a tener que modificar en realidad ya para el 2016. Pero esto, ¿cómo creen cómo impactaría en la producción de Tierra del Fuego esta modificación de las declaraciones juradas anticipadas? Es un mecanismo administrativo. La verdad que lo que entendemos nosotros es que si la política sigue siendo la de administrar el comercio, se buscarán las herramientas. Antes se usaban licencias no automáticas, después se pasó al mecanismo de la DEJAI, tal vez se vuelva a la licencia no automática, tal vez se modifiquen las DEJAI para que se puedan seguir aplicando, pero con algunas diferencias. No lo sabemos, no nos lo han informado, sí sabemos que se está trabajando en esto, pero el punto acá es si la política industrial del 2016 sigue requiriendo o no este tipo de protección a la producción nacional. Claro. Esa es la cuestión de fondo que a nosotros nos preocupa realmente. Es ver si va a haber una continuidad de política y, bueno, si se da esa continuidad sabemos que se van a tener que modificar los mecanismos administrativos de administración del comercio
pero bueno, eso se va a encontrar la manera, no es algo que preocupe realmente. ¿Entienden que es necesaria una continuidad de políticas para la producción aquí en Tierra del Fuego? Sí, totalmente. La verdad que Tierra del Fuego depende fuertemente de un régimen de promoción, pero hay que también tener claro que con ese régimen de promoción no era suficiente para poder trabajar en los volúmenes que estamos trabajando hoy. Esta posibilidad se da a partir de políticas complementarias que tienen que ver esencialmente con restringir la importación de bienes finales de terceros países. Si esa importación empieza a entrar de manera irrestricta, entendemos que la industria se va a tener que achicar y se va a tener que acomodar a un segmento mucho menor para los productos de mayor gama, de menor proceso, etcétera. Y bueno, la verdad que eso sería una pena porque se estaban haciendo muchísimos esfuerzos. Digamos, este crecimiento que tuvimos en los últimos años permitió encarar proyectos como lo que hablábamos hace un ratito de la sustitución de insumos, pero hay otros como un centro de desarrollo tecnológico y las políticas que apuntan a agregar valor y a complementar nuestra industria con otras industrias. Todo esto solamente es posible si seguimos operando en los niveles que venimos operando hasta ahora. Si hay un cambio drástico, volverá a ser como en otro, digamos, como en otro momento de la historia, ¿no? Donde durante algunos años la política va para un lado y de repente hay un vuelco, un cambio de gobierno y salimos para el otro completamente diferente. Entendemos que hay que construir, hay que mejorar lo que se hace en Tierra del Fuego, hay que trabajar fuertemente sobre la competitividad para que los precios de los productos que hacemos acá no se disparen tanto o no se disocien tanto de los precios que se cobrarían en otras condiciones. Hay muchos frentes para trabajar realmente, pero ese trabajo se puede hacer solamente si partimos de esta protección para la industria. Si esta protección desaparece, ya no podemos discutir ese tipo de políticas y seguramente vamos a tener que acostumbrarnos a niveles de producción mucho menores. Secretario, le hago la última. Recién hablaba de que hay muchos frentes para los cuales se tiene que trabajar siempre que se mantenga esta política proteccionista. ¿Entiende que uno de los frentes puede ser mejorar lo que es la capacidad instalada de las empresas que ya están radicadas aquí en la provincia? No lo veo como uno de los ejes prioritarios. La verdad que en estos años se invirtió mucho en crecer en capacidad y hoy puede haber algún sector, algún producto o alguna empresa que requiera alguna inversión puntual, pero no es algo que de manera generalizada se requiera. Yo creo que hay que trabajar más sobre aspectos de la sintonía fina, de mejorar competitividad, de la logística, hay de la organización de las propias empresas hacia adentro. Viene una época donde va a haber que ajustarse un poco el cinturón y la verdad que cuanto más eficientes seamos, menos vamos a tener que ajustarnos, así que eso es importante, que cada empresa trabaje sobre los factores que hacen a su competitividad y que el Estado y el resto de los factores también nos pongamos de acuerdo en trabajar sobre los aspectos que hacen más a la competitividad sistémica, ¿no? Esa que afecta a todo el mundo. Yo creo que esas son las cuestiones centrales, por ahí no tanto una cuestión de capacidad en este momento. Claro. Secretario, muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por atendernos. Bueno, de nada, que tengan buen día. Hasta luego. Estábamos escuchando la palabra del secretario de Industria de Tierra del Fuego, Juan Ignacio García, haciendo algunas definiciones con respecto a esta información que surgía del diario La Nación, de esta proyección que hacen que la industria en cuanto al sector de teléfonos móviles cerraría con números negativos. No manejan el mismo dato desde la Secretaría de Industria de la provincia, pero además algunas otras definiciones en cuanto a la política pública que se lleva adelante aquí en Tierra del Fuego y cómo ha beneficiado a la industria fueguina. Cerramos la comunicación y directamente nos vamos, que ya llegamos a las 9. Dale.